Amén, amén. Damos toda la gloria al que vive para siempre, que mora en nuestras vidas, a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, que nos bendijo en su Hijo Yeshua, Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre eterno y bueno, maravilloso, todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta noche preciosa, porque nos permite podernos reunir en este día, en este lugar, en lo que hemos llamado la escuela del reino, donde estamos aprendiendo, Señor, de tu palabra, de la escritura, para conocer cómo es el reino, cómo es el gobierno, el reino, la cultura, el diseño, el poder, cómo es que se vive en el reino, para que podamos ser hijos e hijas de excelencia en la vida espiritual, ser recipientes de tu reino, ser instrumentos en tus manos para bendecir a todo aquel que todavía no te conoce, para sanar a todo enfermo y libertar a todo que está cautivo. Por la gloria de tu nombre en Yeshua, amén y amén. Están por internet, les saludamos en el amor del Señor y esperamos que, al igual que nosotros acá, podamos ser bendecidos de manera especial en esta noche. Voy a comenzar con, aquí tengo una enseñanza. Esta enseñanza yo la busqué, la tenía en otra tablet. Tiene ya unos años, pero entendí que era apropiada para esta noche. Y por lo que hemos estado nosotros aquí recibiendo de parte del Señor, pues viene muy bien. Y es lo siguiente, vamos a imaginar que tenemos una pequeña bolsa o un saquito, lleno de semillas, ¿verdad? Lleno de semillas. Y tú lo tienes, esa bolsita, ese saquito en tu mano, ¿verdad? Imagina eso, o sea, usa tu imaginación, que lo tienes aquí en tu mano, esa bolsita o saquito de semilla. Bueno, esas semillas son milagros en potencia, usted lo sabe. Cada una de esas semillas está llena del potencial para la vida, el crecimiento, el desarrollo y eventualmente dar un fruto conforme a la semilla. Así que todo está ahí, en la simiente, ¿verdad? El plan, todo lo que será la planta, obviamente, al desarrollarse, luego la flor, luego vendrá entonces el árbol, si fuese el caso. Pero todo está en el interior de la cáscara. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero, pregunto, si la semilla se quedara en la bolsa, ¿qué sucedería? Pues nada, obviamente, porque se quedó en la bolsa, ¿verdad? Todo su potencial permanece latente, pero si tomamos la semilla y la plantamos en la tierra, entonces la cosa cambia, ¿verdad? La semilla se hace una con la tierra. Así fue diseñada por el Eterno. La cáscara se abre y la vida en el interior, ¿verdad?, de la semilla, obviamente, se une a la tierra que la va a rodear, amén, y echa raíces y toma vida de la tierra y comienza entonces su crecimiento, ¿verdad? O sea, se activa entonces el plan, se desata la promesa y el potencial se convierte en realidad. Lo voy a repetir, se activa el plan porque se sembró en la tierra, ese es el plan. Se desata la promesa, porque así fue diseñada. Y el potencial se convierte en realidad, porque vamos a ver convertirse esto en un gran árbol de frutas, ¿verdad? Por esa razón hay que sacar la semilla de la bolsa o saco y plantarla ¿en dónde? En la tierra, porque ese es su diseño. Así fue como el Eterno lo ordenó para que entonces pueda producir. Voy a aquí usar otro ejemplo. Tengo un libro en mi mano. ¿Verdad? Y lo llevo siempre conmigo. Es un libro que lo tengo en mi mano, y ese libro siempre va conmigo. Lo cargo conmigo cuando asisto a lugares en donde me congrego, obviamente, en la iglesia, ¿verdad? En los días de reunión vengo con ella, aunque hay gente que viene sin ella. Eso hay que administrarle para que aprendan que tienen que venir con su Biblia. Pero, ¿verdad?, la traigo conmigo los días de reunión, ya sea en la semana
como en el fin de semana, ¿verdad? El libro que siempre llevo conmigo le llaman la Biblia, ¿ok? Y te has fijado bien en su contenido. Muchos le llaman a ese libro, aparte de la Biblia, esta es la palabra de Dios. ¿Ok? Y es un libro que está lleno de semillas de reino, al igual como te empecé ahorita hablando del saquito de semillas que tienen el potencial de ser grandes árboles de frutos, ¿verdad? Así que este libro que llamamos la Biblia está lleno de semillas también, pero del reino. De hecho, en la Biblia dice que la palabra de Dios es como una semilla. Eso lo podemos ver en Lucas 8:11. Dice, la semilla es la palabra del Eterno. Eso está en Lucas 8:11. Así que la Biblia es el recipiente de muchas semillas. Y cada semilla, obviamente cada palabra, es un milagro en potencia. Y como es una semilla, así es la palabra del Eterno. ¿Ok? Está llena de semillas en potencia. Cada palabra de este libro llamado la Biblia tiene el potencial de producir vida, crecimiento, desarrollo, fruto, obviamente también milagro. Todo está en el interior de la semilla, que sería aquí dentro, en el interior de la palabra que llamamos a este libro la Biblia. Todo está aquí. De hecho, la Biblia no funciona por sí sola, ¿sabes? Yo tengo que hacerla funcionar. Eso hay que tenerlo bien claro. Esto no va a funcionar por sí sola. Exactamente. Yo tengo que hacer que esto funcione para mí. Que estas semillas potenciales que están aquí dentro sean una realidad en mi vida. ¿Ok? Ahora, pero si la semilla se queda en la bolsa, como comencé al principio, o el saquito, ¿verdad? Si la palabra se queda en las páginas, aquí escrita, y nunca se siembra, ¿verdad? ¿En dónde? En tu vida, pues se va a quedar aquí encerrada. De aquí no va a pasar, de estas páginas. No tiene vida por sí misma. Yo tengo que accionarla. Yo tengo que sacar la vida que hay en esa palabra, en esa semilla. Sembrarla en mi vida para que entonces produzca algo tremendo. ¿Ok? Por eso la palabra debe sembrarse. ¿En dónde se va a sembrar? ¿En qué terreno? En el terreno de la vida. O sea, en las vidas de otros. Y en el terreno de su propia vida, usted y yo. Que sembrarla en nosotros. La tierra, ¿verdad? Ese es el terreno, nosotros. La semilla debe llegar a ser una con la tierra. ¿Verdad? Como explicamos al principio, la palabra debe llegar a ser una con nuestra vida. Debe llegar a ser una con nosotros, con nuestra vida. Y eso lo dice muy bien 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios también 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este libro está lleno de palabras que se escribieron, de versiones. ¿Y dónde está el poder? En la acción. Cuando yo tome esta palabra como semilla en potencia, la siembre en mi tierra, que soy yo, ¿verdad? Y la pueda poner a producir, entonces se va a manifestar el poder de ella. Mientras yo no haga eso, se queda como una palabra escrita, con grande potencia, pero no se puede activar. Porque yo soy quien la activo. Cuando voy a conocerla, traerla a mi espíritu,
y ponerla en obediencia, entonces se activa. O sea, por más que aquí diga, yo soy el Señor tu sanador, si yo no activo eso y me muevo en esa fe, no va a ocurrir la realidad de esa promesa que dice ahí, yo soy el Señor tu sanador. Y así para cada promesa, que es una semilla en potencia. ¿Está conmigo, verdad? Así que usted tiene que sembrar la palabra en cada situación de su vida y permitir que llegue a ser una con esa tierra. ¿Ve? La tierra de su corazón, de su espíritu, de su pensamiento, de sus emociones, su vida, en su todo. Porque cuando la palabra se hace una con su vida, entonces su cáscara se romperá. En otra cosa que su plan será activado. Su promesa será desatada. Su vida liberada. Y comenzará entonces a haber milagros. Voy a repetir. Cuando la palabra se hace uno con uno, ¿verdad? Con su vida, entonces esa cáscara se rompe. Que es que el plan entonces será activado. Su promesa desatada, su vida liberada y comenzará su milagro. Es lo que dice el Eterno. Mi palabra no puede retornar a mí vacía. Tiene que hacer aquello por la cual se enviada. Esta palabra ya fue enviada a nosotros. El Eterno no quiere que retorne atrás, pero se queda aquí como una semilla en potencia. Tengo yo que sacarla de aquí y hacerla vida. Así que toma una semilla de la palabra de Dios y plántela en la tierra de su espíritu. Plántela ahí. Permita que su promesa sea activada y lleve fruto entonces en su vida. Si usted lee, mire, lee en su casa con calma Mateo 13, del 3 al 23, que es cuando dice aquí que le habló por parábola y les dijo que el sembrador salió a sembrar. Lea eso en su casa, porque esto es bastante largo y no quiero pues detenerme aquí, pero habla de que el sembrador salió a sembrar y que comenzó a tirar semillas, ¿verdad? En diferentes tipos de caminos. Lea eso. Eso tiene una gran verdad. Y luego lea entonces Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, esta versión, pues habéis sido declarados nacidos de nuevo, no de una simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Ves? Una simiente por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Ves? Semilla incorruptible, nacimos de arriba. Aleluya, porque la palabra también lo habla sobre eso, de una manera clara. Entonces en Juan 12:24, Yeshua dice a unos que lo estaban buscando, de cierto os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. De hecho, las versiones que vienen del griego dicen que unos griegos estaban buscando a Yeshua. Pero eso no es correcto. Eran unos judíos los que buscaban al maestro. Querían conocerlo de cerca. Pero eso otro día. Así que el reino eterno se encuentra depositado dentro de nosotros como una semilla. El reino vino a nosotros. Nacimos de arriba, ese reino vino a nosotros porque el Padre mora en nosotros por su Espíritu. Y Yeshua también. Amén. Y Él es el reino. Así que ese reino como una semilla está sembrada en nosotros. ¿Ok? Una semilla que si permitimos que se siembre en nuestra mente, en nuestro espíritu, nuestro pensamiento, germinará y producirá el fruto del espíritu, ¿verdad? De Ruach HaKodesh, en y a través de nuestra vida. Una vez yo dije que para que la unción que yo he recibido pueda fluir a través de mí y tocar gente, tiene que primero manifestarse y moverse dentro de mí. En las áreas de mi vida, la unción
debe moverse primero dentro de mí, antes de salir fuera de mí y tocar a otros. Entonces, eso es muy importante. La gente quiere que la unción fluya a través de ellos cuando no han madurado, no han crecido, no han aprendido a manejar la unción en su interior. Porque por la unción se pudre todo yugo. O sea, cuando hay cosas en mi vida como ataduras, lugares donde hay tinieblas, hay muchas cosas que yo tengo que manejar eso, tengo que crecer, rendir al Señor mi vida, entonces trabajar con eso para que la unción vaya pudriendo todo lo que está dentro de mí que no sirve, para que entonces cuando yo esté listo, y así lo entienda el Eterno, entonces la unción pueda fluir a través de mí. Eso es muy importante tenerlo claro. Así que como ya hemos dicho, la Biblia está llena de semillas del reino. ¿Ok? La palabra de Dios está llena de semillas del reino. Semillas que deben ser sembradas en el terreno de nuestras vidas. Fíjate como digo, deben ser sembradas. Yo tengo que accionar esto. Sacar esto del papel, traerlo como vida, vamos a decir como chispa divina, ¡pum! Meterle en mi espíritu para que eso se siembre ahí, cambie mi rumbo, mi manera de pensar, mi manera de hablar, para que entonces pueda producir la manifestación, su realidad de lo que la Escritura dice. ¿Ok? Voy a repetir, semillas que deben ser sembradas en el terreno de nuestras vidas. Si no las sembramos, no tendremos fruto. Punto. Como la gente que lee la Biblia se la sabe de portada contra portada, pero no ha pasado de la página a su espíritu. La tienen como un libro de mucha información y les gusta estudiar la información bíblica y la historia bíblica, pero la parte espiritual no la conocen. Bien. Lo que hemos llamado la Biblia no funciona por sí sola, eso te lo dije hace un momento. Yo tengo que hacer que funcione. Este libro no funciona por sí solo. Y cuanto más conozca de él y lo pueda poner a funcionar, pues más bendición habrá. ¿Ok? Va a depender de lo que yo he conocido de ella y lo que he hecho vida en mí y lo he accionado, de eso que va a depender. Si conozco mucho, pero lo he traído de la información a la transformación, lo he sembrado en mi espíritu, pues voy a ver mucho. Pero si es poco, pues es poco. Tan simple como eso. El reino debe crecer y expandirse dentro de mí. Primero. Luego el reino se manifestará a través de mí. Yo recuerdo, por ejemplo, en cuanto a la sanidad, al principio que yo me convertí, yo comencé a tener experiencia con el Señor mientras comenzaba a conocer la Biblia, especialmente cuando Él me dirigía a ver los textos en cuanto a la sanidad, cómo operaba el Señor. Y yo recuerdo que en varios momentos yo tuve que autoministrarme sanidad y también liberación. Yo mismo. Y recuerdo momentos donde de pronto yo me enfermaba y yo mismo me autoministraba porque ya conocía ciertas promesas. La había hecho, ¿verdad? Vida en mí, la había sembrado. Creía esa palabra y me autoministraba. Y luego entonces, cuando llegó el momento, el Señor comenzó a usarme con otras personas. Y todo empezó con cosas, vamos a llamar sencillas, como un catarrito, un dolor de cabeza. Y yo recuerdo que yo podía administrar eso, pero sin embargo en aquellos años, yo veía, por ejemplo, el cáncer como algo tan terrible, que yo mismo decía, yo no creo que yo pueda administrar eso. Mira qué cosa, no había crecido.
Y yo decía, Señor, por favor, no me traigas a nadie que tenga cáncer porque yo no sé qué yo voy a hacer porque, ¿entiendes? Yo tenía esa limitación todavía. No había madurado. Pero en la medida que yo fui avanzando, obviamente eso me ha tomado 36 años de mi vida, paso a paso, poco a poco, estudiando la escritura, aplicándola a mi vida, creyendo las promesas, lanzándome por fe muchas veces, aprendiendo a ministrar bajo la unción, pues Él me fue llevando. Llegó un momento dado que ya pues el cáncer no era para mí gran cosa, era una tontería para Dios sanarlo. ¿Eh? O sea, yo me di cuenta que había crecido. Pero yo seguía avanzando porque yo seguía creyendo que yo no tenía que poner las manos a la gente para que fueran sanas, porque el que sanaba era el Eterno, no yo. Y comencé a pedir que Él lo hiciera directamente Él, y yo pues cada vez fuera menos el imponer las manos. Y me tomó unos años, ¿sabes? Y cuando ya para el año 2003, yo me convertí en el 89, imagínense, 2003, que yo fui invitado a un congreso que se dio en la ciudad de Puebla, en México. Qué sorpresa me llevé yo cuando estaba por esa primera noche que me paré frente a aquella multitud en aquel centro de convenciones. Muy bonito de por cierto, o sea, muy bonito. Las puertas eran en cristal grande, hermosa, pesada para abrirlas así, pero se veía bien, bien chévere todo. Y había un espacio de frente, como decir, como esto y la mitad hasta allá y 2 veces para allá. Era bien grande el espacio. Y yo estoy hablando cuando empiezo a escuchar que empiezan a gritar algunas personas que se habían sanado. Y yo casi lloro allí, porque lo que yo le había pedido al Señor por años, lo estaba viendo en aquel congreso en el 2003, donde comenzaron a ser sanos. Y otra cosa que yo aprendí con los mexicanos, que no son como nosotros, ellos sí que son terribles. Cuando empezaron a sanarse, un pastor me pasó un papelito que si yo quería detenerme un momento para que vinieran a testificar. Eso para mí era nuevo. Y yo accedí, sí. Entonces él me dijo, pues dígalo. Y pues mira, aquí es todo el que ha sido sanado, por favor, venga. Salieron cogiendo. Hacer una fila por allá y otra fila por allá. Y ahí me quedé yo con mi primera experiencia viendo a los mexicanos emocionados, ¿verdad? Contentos, querían subir para testificar. Y lo que hice fue que empecé por un lado, pues tú primero y después vienes tú. Y después vienes tú y después vienes tú. Entonces, yo estaba que casi lloraba ahí, de la emoción. Pues yo decía, Señor, lo que yo te pedí por años, ahora lo estoy comenzando a ver el cumplimiento de que tú estás sanando personas sin yo tener que poner las manos. Pero eso no se quedó ahí. Yo seguí creyendo por más todavía. Yo quería ver más todavía. Y era ido poco a poco. Cuando fui a Argentina en el 2008, eso fue algo masivo también, tremendo de milagro. O sea que el Señor lo fue aumentando porque yo decidí sacar las semillas en potencia de aquí, meterlas aquí, creerlas. Obviamente, prepararme espiritualmente para luego moverme en obediencia al Eterno y entonces esperar que el Eterno hiciera lo que solamente Él puede hacer. ¿Sí? Y aún a esta altura, que ya he visto muchas cosas, sigo creyendo por más. Sigo creyendo por más, mucho más. Y yo sé que eso lo pone Él en mí para que yo siga avanzando. Así que esto es un libro extraordinario que funciona si yo lo hago funcionar. ¿Ok? Así que el reino debe crecer y expandirse dentro de mí, y luego entonces el reino se manifestará a través de mí. Amén. Sembrando su realidad como semillas dentro de otras vidas. El Señor quiere sembrar su realidad como semilla en otras vidas. Esto fue lo que hizo Yeshua en su tiempo terrenal en Israel. Él comenzó a sembrar semillas del reino en los israelitas. La sembró en unos pocos primero, en 12 judíos, ¿verdad? Cuando Yeshua regresó al Padre, esos pocos se convirtieron en 120, el día de Shavuot o Pentecostés, lo llaman. Y luego esas semillas del reino se multiplicaron de 120 a 3000 en Hechos 2:41.
Luego de 3.000 siguió sembrándose las semillas del reino y se multiplicó en 5.000 en Hechos 4:4. Y en Hechos 4:19 se nos da la clave de la multiplicación. Dice, mas Simón, Pedro y Juan respondiendo, dijeronles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban dispuestos a seguir obedeciendo al Señor, para que las semillas del reino siguieran corriendo, siguieran sembrando. Mientras obedezcamos a nuestra naturaleza, nuestros deseos, nuestra perspectiva, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestra conveniencia, lo que queremos mirar con nuestros ojos, etcétera, 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 las semillas del reino no se multiplicarán. Punto. Tan simple como eso. Porque es nuestra perspectiva, ¿ves? Nuestros deseos, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, conveniencia nuestra. Queremos mirar con nuestros ojos naturales. Si nos entregamos por completo al que plantó la semilla del reino en nosotros y decidimos obedecerle voluntaria e incondicionalmente, entonces solo así se multiplicará. ¿Ves? Yo tengo que estar dispuesto a enterrar, por decirlo así, mi yo. Yo tengo que enterrarlo. Mi yo no sirve. Mi yo es un gran obstáculo para que la semilla del reino crezca en mí. Porque no se trata de mí, se trata de él. Mi yo entorpece al Señor. Mi condición humana entorpece. Yo tengo que quitar eso de en medio. Aún mis emociones pueden entorpecer. Fíjense qué cosa. Hay mucha gente que se emociona mucho y esa emoción desenfrenada entorpece lo que Dios quiere hacer. Porque es una emoción de la persona. Y más si está desenfrenada. Y dan por hecho que es el Espíritu de Dios. Y ahí hay tremendo problema. Nunca vemos a Yeshua de esa manera. Nunca. Entonces, esa fue una de las cosas que yo observaba cuando yo me convertí. Y yo preguntaba al Señor en aquellos años. Y Él me hablaba a sí mismo, me decía, eso entorpece lo que yo quiero hacer. Mi hijo mío. No imites a nadie, me decía. Aprende a imitar a mi hijo. Así que entra en la Biblia, en la palabra. Lee como él hacía y eso imítalo. Y eso fue para mí tremenda medicina. O sea, aprendí. ¿Ok? El espíritu del profeta se sujeta al profeta. No hay tal cosa como estar descontrolado, siendo dominado por el Espíritu Santo. Eso no es real. Eso es una mentira. El Espíritu de Dios no controla a nadie. Fluye a través de aquel que se rinde voluntariamente y lo deja operar. Así es, esa es la pura verdad. Pero cuando una persona dice que no se puede controlar, que hay algo que lo está moviendo, eso no es el Espíritu de Dios. Eso pueden ser inclusive demonios. Hay que tener mucho cuidado. Nuestra prioridad es obedecer al sembrador, quien sembró la semilla del reino en nosotros, antes que a los hombres o las cosas de los hombres. Yo en todo me he propuesto en mi vida obedecer siempre al Señor. Lo que Él quiera de mí es lo que yo voy a hacer. Lo que Él quiera que yo diga es lo que yo voy a decir, aunque me cueste lo que me cueste. Pero yo voy a obedecer al Señor en todo. Y yo voy a hacer como Él me dice. Y eso comentaba yo con Pirela en estos días que hablé con él por teléfono, de que obviamente cuando yo comencé a ministrar de esa manera que lo hice allá en Guayama, que vieron que yo de pronto no estoy orando en el nombre de Jesús, ni nada de eso, sino que yo agarré la mano prestada a la esposa de Pirela y la pasaba así por la persona y se sanaban, pues eso no lo vieron como que, lo vieron extraño. Pero Pirela sabía, porque me conoce, yo estaba obedeciendo al Señor. Me decía solamente pasa la mano y ya.
Y entendí que era que el Señor quería dar una experiencia a ellos que iba a ser diferente para que vieran que hay mucho más allá de los patrones que han establecido de cómo hay que orar así, 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 así para que funcione. Y si no se ora así, 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 pues no funciona. Pues Dios rompió eso. Rompió ese diseño, ese patrón. Porque Él hace como quiere. Así que lo repito, nuestra prioridad es obedecer al sembrador. Quien sembró la semilla del reino en nosotros. Antes que los hombres, ¿ok? Antes que las ideas de los hombres, la doctrina de los hombres, la religión de los hombres. Antes que todo eso. El obedecer al Eterno muchas veces parece ser incomprensible. Eso es una gran verdad. Obedecerle no es nada fácil. Parece ser muchas veces incomprensible. A lo que pensamos, ¿verdad? Nosotros mismos. Otra vez, el obedecer al Eterno muchas veces parece ser incomprensible a lo que pensamos nosotros mismos. Por ejemplo, pero Señor, si tienes esta condición, ¿por qué tú crees que yo haga esto? Yo creo que sería más fácil que dijera esto, pero tú quieres que yo haga esto. Eso no es fácil. No debemos poner las cosas de los hombres por encima de los asuntos del Eterno. ¿Usted sabe quién vivió de una manera bien radical? Si usted pudiera conseguir la vida de él y poder leer algo, Smith Wigglesworth fue un hombre tremendo. Yo tengo un par de libros de él. Obviamente que los escribieron otras personas, después que él murió, pues se redactó todo eso, sus mensajes. Pero el libro de los generales de Dios, el primer tomo, habla de él, de su ministerio, y habla de cosas que él hizo, que en el momento que las hacía, la gente le quería caer encima para acabar con él, porque era algo totalmente radical. Pero cuando veían el milagro, entonces él les decía, no se metan en los asuntos de mi Padre. Así les decía él, pero ahí categóricamente. No se metan en los asuntos de mi Padre. Porque él rompía con todos los moldes, habidos y por haber. Ese fue Smith Wigglesworth. Tremendo hombre de Dios. En Juan 12, 43 y 44 nos da, ¿verdad? Nos da luz en esto. Dice, porque amaron más el honor que dan los hombres que el honor que da el Eterno. Entonces Yeshua dijo a gran voz, el que cree en mí, en verdad, no está depositando su confianza en mí, sino en el que me envió. Aleluya. En papá. Porque aquí hay un principio espiritual. Todas las cosas proceden del Padre. Yeshua establece, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo el Padre hacer, lo que hago. Y luego dice, el Padre que more mira hace las obras. Quiere decir que todo lo que Yeshua manifestó, aunque lo miraban a él, en lo natural, era él obedeciendo a lo que el Padre le decía. Eso va bien a tono con esto, ¿ves? Que el que cree en mí, en verdad, no está depositando su confianza en mí, sino en el que me envió. Porque estaban creyendo en él por lo que veían que él hacía, en nombre de su Padre, ¿verdad? Pero claramente él lo establece, no, es mi Padre, es el que mora en mí, él es el que me ordena y yo hago. Y eso no ha cambiado. Tenemos que aprender a obedecer lo que el Espíritu que procede del Padre nos dice. Hacer eso, para que entonces sea Yeshua glorificado y también el Padre. Yeshua le dijo a Pedro en una ocasión, en Mateo 16, 23, por un diálogo que se forma ahí, que pobre Pedro, en Mateo 16, 23. No, que no vayas para Jerusalén, que mira, que esto, que aquello. Y le dice Yeshua a Pedro, me eres tropiezo. Pues solamente estás pensando como pensarían los hombres y no en los planes del Eterno. Yo he aplicado eso tantas veces en mi vida, especialmente cuando estoy ministrando sanidad. Porque vienen con unos pensamientos, con unas ideas y a veces hasta con una administración, entre comillas, que yo le voy a administrar de una cierta manera, porque ellos lo tienen fríamente calculado como el chapulín. Pero entonces es tropiezo porque Dios me está diciendo otra cosa que yo debo de hacer. ¿Ven? Porque realmente Yeshua establece en Juan 5,
por ahí por el mente que el que hace las cosas bien grandes es el Padre. Claramente lo establece por ahí, por el 20, 21, por ahí. Él dice que realmente el que hace esas cosas grandes es el Padre. Y lo va a seguir haciendo hasta que vosotros os maravilléis. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una persona que estaba, sola, porque tenía uno, con eso, él oía un poco. Pero entonces Dios me da una instrucción que parecía una locura para los que estaban allí. Yo le dije a él, quítate estas cosas. Entonces, él decía, si me las quito, está bien, quítatela. Se las quita, estaba la mamá creo que aquí, al lado de él. Entonces, la instrucción era que yo tenía que mirar bien, que sus dos brazos no estaban totalmente alineados. Entonces yo di una instrucción que los extendiera hacia el frente, los levantara, los pusiera recto para mirar bien, y resultó ser que sí, que un brazo se veía un poco más corto que el otro, ¿verdad? Entonces la mamá me está mirando como quien dice, pero es que, o sea, por la mirada que me dio, me está diciendo, pero es que mi hijo está solo, tú estás viendo con el brazo de él, ¿qué tiene que ver eso con? Es a tropiezo. Entonces la instrucción era que yo tenía que ordenar que esos dos brazos se alinearan desde aquí arriba, volvieran a ser iguales los dos. Entonces cuando hice esa orden, siguiendo instrucciones del Eterno, ¿okay? Vimos cuando el brazo más corto comenzó a moverse, y él mismo se sorprendió porque él decía que algo se estaba moviendo allá adentro. Entonces llegó igual, pero de pronto, Señor, que es tremendo, lo saca para afuera. Lo llevó como 2 pulgadas más. Entonces el otro, que era el que era más largo, el otro comienza a moverse y lo saca para afuera. Entonces el otro regresó para atrás y el otro volvió y quedó entonces igual. Cuando eso sucedió, de pronto el muchacho hace así y empezó a escuchar. Entonces la mamá como que me mira, no entiendo, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tiene? Mire, yo no sé si es que hay algo entre los oídos y los brazos que la ciencia no ha descubierto, pero el que diseñó el cuerpo y diseñó todo esto por aquí para abajo lo sabe. Simplemente yo seguí instrucciones. No, ¿por qué tremendo está esto? ¿Cómo es posible? Bueno, yo no sé. Y ese muchacho empezó a escuchar. Y tenía desalineado su brazo. ¿Ves? Pero si la mamá, con el pensamiento de que, pero órale a los oídos, esa era la mentalidad de ella. Eso era un tropiezo. Porque Dios no me dijo en ese momento para esa persona que orara a los oídos como me ha pasado con otras personas. Que me habló fue de sus brazos. ¿Ves? Entonces yo veo eso en esos textos. No eres tropiezo. Solamente estás pensando como pensarían los hombres, ¿ves? Si va al oído, pues como piensan los hombres, pues vaya por los oídos. Pero el Eterno tiene otro plan. Para manifestarse como Él quiere. Así que una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que piensa el Eterno. O lo que son los planes del Eterno. Cuando en la Escritura se habla del fruto del Espíritu, no es otra cosa que la semilla del reino que ha germinado en la persona que se rinde al Eterno. ¿Ok? Que la semilla del reino ha germinado y produce un fruto. Gálatas 5, 22, 23, esta versión que es la versión hebrea, dice, Gálatas 5, 22, 23. Mas las obras que resultan cuando obedecemos al Espíritu del Mesías son evidentes: amor, gozo, shalom, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. De tales cosas no hay nada prohibido en la ley divina para vosotros. Fíjate, está hablando del Espíritu del Mesías, que no es otra cosa que el diseño del Mesías, la vida del Mesías, cómo vivió Yeshua. Así que nuestro Padre Eterno es sembrador de semillas del reino. Amén.
Pero su plan es que nosotros también nos convirtamos en sembradores de semillas del reino para otras vidas. Amén. Marcos 4:14 dice que el sembrador siembra la palabra. Primero el Eterno siembra la semilla del reino, que es su palabra en nosotros. Y luego nosotros sembramos la semilla, que es la palabra, en los demás. Primero tiene que germinar en nosotros. Amén. Para entonces ir a sembrar en otro lado. En Marcos 4:30 al 33, lo puede leer en su casa. Aquí se compara el reino con una semilla de mostaza. Aunque pequeña, al sembrarse se convierte en un árbol grande que produce fuertes ramas capaces de dar abrigo bajo su sombra, ¿verdad? Que son las aves del cielo. Así ocurre con la semilla del reino en nosotros. Es sembrada por el Rúa del Padre, y si permitimos que crezca en el terreno, que somos usted y yo, se desarrollará su reino en nosotros. Y yo una vez hablé aquí sobre lo que realmente enseñaba Yeshua sobre la semilla de mostaza, que nada tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la calidad de la semilla. Lo que se ha descubierto que esa semilla tiene, y que no puede ser ni tan siquiera mezclada con ninguna otra, no se puede hacer eso. Que no se puede destruir por más que la aplaste, no se destruye. Se tienen unas cualidades que Yeshua usó ese ejemplo de esa semilla para hablar de lo que realmente se compara al reino. O sea que tenemos que hacer como esa semilla, no en cuanto a tamaño. Así que usted y yo tenemos que permitir que el reino como semilla se siembre en nosotros, que germine allá adentro, que empiece a revolucionar nuestra vida, para que entonces luego se pueda manifestar a través de nosotros y poder sembrar esa semilla del reino en otros. Especialmente si estamos ministrando bajo la instrucción del Espíritu. Te lo digo por experiencia, lo he vivido tantas veces, que a veces esperan de mí una administración, vamos a decir, normal, como lo harían muchos, pero cuando me ven moverme de otra manera, pues eso les choca, porque posiblemente tenían en la mente otra idea. Si le está hablando de que tiene no sé qué cosa en la cabeza, pues va a orar la cabeza. No necesariamente es así. Porque si lo que tiene en la cabeza viene desde otro lugar, pues Dios me va a dejar saber dónde está. Y va a tener que ir ahí donde está el problema, para entonces hacer lo que Él me mande hacer. Aunque después me miren así medio raro, pero no entendemos por qué te hizo eso. Simplemente obedeciendo al Señor. Porque no puedo permitir que las ideas que tengan los demás sean un tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Por eso que conocer el reino y movernos en el diseño del reino es tan diferente a lo que se conoce como religión, ¿verdad? Más o menos terrenal, cristiana, tradicional. Es diferente. Y aparte que al movernos en el diseño del reino, nos acercamos más a Yeshua, porque Yeshua se movió en ese diseño. Por eso que los rabinos de su época no lo comprendían, se sorprendían, pero ¿cómo es que con esa palabra los demonios le obedecen y salen cogiendo, como quien dice, ¿verdad? Que le habla a los vientos, a la mar, y le obedecen. Que con una palabra limpia al leproso, que con una palabra se levanta a los muertos, que camina por encima de las aguas, pero ¿qué? ¿Quién es este? Yo puedo usar mi imaginación y poder mirar que obviamente lo estaban mirando como era otro rabino que había surgido en aquel momento, uno más, junto con muchos rabinos de aquella época, que enseñaba la Torah, pero no como enseñaban a los demás. Había en él una enseñanza más elevada, más espiritual. Y entonces me imagino yo que la gente se quedaría así, asombrados, escuchándolo. ¿Y con qué autoridad es que este hombre habla así? Por eso es que no me acuerdo dónde es que está ahora mismo, hay un relato que dice que las multitudes habían venido a él para escuchar sus enseñanzas y para ver los milagros que se hacían.
Dos cosas tenía esa multitud. Querían escuchar sus enseñanzas y luego ver los milagros. Si entendiéramos eso. Se trata de eso mismo. De enseñar, compartir el reino y luego ministrar la realidad del reino. Y eso es para todos. Como siempre digo, las señales me van a seguir si sigo el que las hace. Siempre he dicho eso. Eso es ley para mí. Si yo aprendo a seguir el que las hace, obviamente me siguen a mí. Porque no son mías, es él quien las hace a través de mí. Y de eso que se trata. Así que estamos por terminado aquí esta corta enseñanza sobre la semilla del reino. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, toda la gloria es para ti. Toda la alabanza es para ti. Gracias por sembrar en nosotros tu semilla, la semilla del reino. Gracias, Señor, porque nosotros vamos a colaborar contigo para que germine, para que se desarrolle, crezca dentro de nosotros, para que, Señor, tú ministres a nuestras vidas primero y seamos llenos de tu espíritu, llenos de tu fruto, para que luego entonces nos puedas usar para llevar esa semilla y sembrarla en otros que no te conocen. Tú quieres que la semilla del reino se pueda llevar a otros. Tú quieres sembrarla en otros como la sembraste en nosotros. Pero no podemos ir con nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, nuestras propias doctrinas, nuestra religión terrenal de abajo, nuestras tradiciones, sino tenemos que llevarla bajo el diseño de tu reino, bajo el gobierno de tu reino, bajo la cultura de tu reino, para que entonces sea una semilla correcta la que se siembre y no una incorrecta. Señor, te pido que perdones a todos aquellos que han venido sembrando semillas incorrectas, porque son semillas, aleluya, Señor, que han sido mezcladas con otras cosas, que son las ideas de los hombres, que son los conceptos de los hombres o los métodos de los hombres. Y esa semilla es una semilla incorrecta, por lo tanto no va a dar ningún fruto. Lo que hace es confundir esa tierra donde se sembró. Ayúdanos, Señor amado, a llevar la semilla correcta y a poder ser instrumentos de bendición con amor y misericordia, Señor, enseñarle a otros que siembran semillas para que puedan sembrar la que es la correcta, en amor y misericordia. No como a veces quieren sembrar semillas con el miedo y con el legalismo, donde ahí no hay ningún tipo de amor y misericordia. Porque Yeshua sembró la semilla de tu reino con mucho amor y misericordia. Nunca rechazó a nadie, recibía a todos los que a él venían. Y aún sabiendo que muchos no lo iban a aceptar, aún estando enfermos lo sanó. Porque la oportunidad Yeshua se la daba a todos. Aun cuando aquellos 10 leprosos, él sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, los sanó a todos. Y uno regresó agradecido. Eso lo sabía Yeshua. Yeshua sabía lo que Judas iba a hacer. Y aún así lo recibió. Y lo tuvo a su lado, igual que los demás, para darle una oportunidad. Pero una oportunidad que Judas no quiso tomar en el momento que debió de haber tomado. Y nosotros no podemos ir por ahí sembrando semillas con pensamientos equivocados, intenciones equivocadas, metiéndole miedo a la gente, enviándolos todos para el infierno, si no se arrepienten. Esa no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es a tu manera. Y tú con mucho amor y misericordia compartías
las noticias del reino de tu Padre. Pero luego te compadecía de aquel que estaba enfermo y le sanabas, o de aquel que estaba cautivo y lo libertabas. Eso es lo que queremos hacer, llevarla de esa manera. Te damos gracias, Señor, que la semilla de tu reino sea esparcida por toda la isla de Puerto Rico, de norte a sur y de este a oeste. Que no haya un lugar, Señor, que se quede sin la semilla del reino. En estos tiempos proféticos tú levantes a tu pueblo, cambie su mentalidad y que entiendan que somos una sola nación, un solo pueblo, y hay un solo mensaje. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 10, uno solo, que es el mensaje del reino. Es el mensaje que hay que llevar en la autoridad de arriba, hablarle a la gente que Yeshua, que Jesús es el Señor y el Salvador, pero estar listos, entrenados para ministrar a los enfermos. Te doy gracias, Señor. Y yo, Señor, te pido nuevamente por lo del sábado 7. Vamos a humillarnos allí, Señor. Confiamos que en cada pueblo habrá gente que van a doblar rodillas delante de ti. Escucha el clamor de tus hijos por esta isla. Esta isla necesita. Esta isla para mí es tan intensivo. Se está muriendo, Señor. Necesita del médico de los médicos, que le pueda curar a Puerto Rico, que pueda traer salud emocional, mental, física, espiritual. Señor, si te place, los que estemos allí en la plaza, si te place, Señor, que haya gente que se acerque con enfermedades que podamos ministrarles, que podamos dejarles ver a ellos que tú los amas y por eso tú los sanas. Que no lleguemos allí con una mentalidad cerrada y que solamente es humillarnos nada más, sino que entendamos que aunque nos estemos humillando, tu reino está allí presente y qué grandes cosas puedes tú hacer por aquellos que se acerquen. Señor, multiplica de forma sobrenatural la potencia de esa bocina, que se escuche y que retumbe por toda la plaza, que aún al otro lado de la plaza escuche lo que se está haciendo desde aquel lugar donde vamos a estar, y que tu espíritu se encargue de tocarlos y traerlos para que se unan allí, puedan escuchar, quizás para muchos por primera vez el mensaje, tu mensaje, y haya arrepentimiento también, y se puedan pescar almas para ti, y podamos ministrar como tú quieras, Señor. Yo voy, aleluya, con esa mentalidad de que cualquier cosa tú puedes hacer en cualquier momento. Que mis hermanos se conecten igual que yo, que lleguemos allí con grandes expectativas, con grandes deseos de que tú algo grande y glorioso harás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por esta escuela del reino, en el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén y amén y amén. Bueno, los que están por internet, shalom, shalom. Nos vemos entonces el viernes, si así lo permite el Señor. Noche de milagro. Bye bye.